Buenas tardes, este es el encuentro sincrónico, entonces voy a empezar con los audios analizados. El primero pertenece a la época clásica, se llama Arabesque, de Claudio Debussy. El segundo también pertenece a la época clásica, se llama Requiem y pertenece a Mozart. El tercero es de la época barroca, se llama Brandenburg y pertenece a Johann Sebastian Bach. El cuarto es también de clásica, se llama Las Cuatro Estaciones y pertenece a Vivaldi. El quinto es del periodo clásico, se llama The Planets y pertenece a Gustav Holst. El sexto es del periodo del Renacimiento, de Leonid Wildenburg, de Leonid, qué pena, y el tema se llama Bilderburg. El séptimo es del periodo clásico, se llama Dream y es de John Cage. Y el octavo también es del periodo clásico, se llama Serenade y es de Schubert. En el segundo, pues, en el cuadro de caracteres, pues analicé a Johann Sebastian Bach con la obra de Van der Burg, concierto número 2 que pertenece al periodo barroco y música clásica. Entonces, analicé los instrumentos para iniciar los instrumentos que se identifican. Vemos flauta, violín, viola, oboe, violonchelo, trombón, trompeta, arpa e instrumentos de cuerda. La estructura es una obra musical con una estructura muy definida, sin muchas variaciones en altos y bajos. Se evidencia gran protagonismo de cada uno de los instrumentos, como flauta y oboe, una pieza musical adecuada a la época porque nos crea una ilusión de felicidad y baile. En el primer plano identifiqué el oboe, violines, viola. En el segundo plano trompeta, arpa, trombón. Y en el tercer plano violonchelo y flautas. La dinámica de la obra no cambia mucho, puesto que vemos cómo desde el inicio entra con mucha fuerza con todos los instrumentos, sobresaliendo violines y trombón y trompetas. En toda la obra se evidencia pocas pausas, tanto violines y violas son los que crean contrastes entre sí para que los vientos sean quienes marquen esas melodías muy constantes. En general la obra es muy completa, pero sin tantos cambios, pero sí muy estable y toda su sonoridad es muy compleja y excepcional. El tempo, pues el tempo vi que es un tempo sin variaciones, es muy estable y pues como lo decía en las dinámicas, pues hace mucho contraste con los trombones, con los violines, o sea, eso hace que la obra pues no tenga así muchos cambios entre sí, pero sí se crea la ilusión de una sonoridad muy compleja y expandida. Para seguir, sobre el Vals de las Flores, pues voy a empezar con los instrumentos que analicé. Entre ellos están clarinete, está arpa, está trombones o cornos, hay chelos, violines y contrabajo. La estructura es una obra con una gran estructura musical muy definida, con un poco de variaciones en altos y bajos. Se evidencia gran protagonismo de varios instrumentos como son los trombones, el arpa, violines. Es una pieza musical en vals con tres secciones donde varían tanto polifonías y monofonías adecuados para la época, o sea, creando el vals que es como lo que ponen en los 15 años y eso. La dinámica, la obra comienza con clarinetes, seguido de un solo de arpa y seguido evidenciamos los trombones o cornos y flautas que van acompañando los violines. En toda la obra las dinámicas varían haciendo altos y bajos, pero siempre manteniendo su estructura musical en un vals que pasa de ser muy suave y calmado a tener momentos muy densos y explosivos. Entonces las dinámicas pues siempre varían un poco, pues ya que la obra sí tiene como momentos de alegría y momentos de,
de efusión, entonces crea una dinámica muy variante, pero manteniendo siempre la estructura musical. El tempo muy marcado y bien llevado por el director, ya que se nota cómo hace altos y bajos en la obra, para darle protagonismo a los instrumentos antes de llegar a las partes fuertes y débiles. En los instrumentos de primer plano está el clarinete, trompetas o el corno. En el segundo plano están violines y cello. En el tercer plano los tambores y el contrabajo. Y para terminar lo de la conceptualización, pues voy a hablar un poco de la música clásica, pues debido a que sus características técnicas, a la creciente profesionalización del músico y compositor y al contexto sociocultural en el que se desarrolla bajo aristocracia de la iglesia y la burguesía. La música clásica habitualmente definida como la música de tradición culta. Yo pienso que actualmente, por ejemplo, en mi caso, que estoy estudiando la carrera y me gusta muchísimo la variedad de música, desde el rock, desde el funk, desde el jazz, bueno, me gusta muchísimo todas las corrientes musicales. La música clásica pues creo que aporta muchísimo, aporta demasiado tanto en la estructura musical como en las dinámicas, ya que la música clásica es una música muy como efusiva y que nos transporta a tiempos muy, muy bonitos. Entonces yo creo que la música clásica en sí aporta muchísimo a lo que yo pretendo como músico hacer fusiones musicales. Eh, yo creo que el término de la música clásica aparece por primera vez en los siglos XXI, que es un intento para destacar el periodo como una edad dorada de la música. Y pienso que en estructura musical de la música clásica, tanto los violines como los trombones, tanto los chelos, o sea, forman una gran estructura musical para crear ese ambiente clásico, que es lo que la verdad nos identifica. Ya podemos adaptarlo al rock clásico, a la música rock, podemos adaptarlo al jazz, podemos adaptarlo a todas las corrientes musicales. Entonces creo que, que tanto los autores como Beethoven y Mozart en esa época pues sabían que la música clásica era lo que ahora pues nos abunda bastantísimo y que queremos explorar. Entonces pues creo que ese es mi punto de vista en la contextualización y la música clásica para mí seguirá siendo una de las músicas que más influencian a los músicos de ahora en todos los sentidos musicales. Muchas gracias.